Eh, Vamos a agregar a nuestra aplicación, como obviamente creo que ya casi estábamos seguros que el usuario iba a pedir un ordenamiento. A ver, vamos a hacer el ordenamiento de tres formas diferentes. Yo, para no estar copiando el proyecto, voy a hacer las tres en el mismo proyecto. A ustedes nada más les va a tocar una de las tres. Nada más que yo nada más voy a hacer el ordenamiento por tiempo trabajado. En el proyecto también se les pide un ordenamiento alfabético, ¿sí? Bueno, aclaro. La forma en que van a ordenar va a ser tanto para el descendente como para el alfabético. Y nada más va a ser uno de los tres el que les toque. Se los digo porque a veces no sé qué pasa, que aquí vemos tres y les toca, por ejemplo, arreglo en frame. Y luego un ordenamiento descendente me lo hacen arreglo en frame y luego el alfabético me lo hacen de otra manera. No, nada más lo van a hacer de una sola forma. Yo lo hago aquí, los tres en el mismo proyecto, pues para aprovechar el mismo proyecto. Yo voy a hacer los tres, pero a ustedes nada más les va a tocar uno de ellos, ¿sí? Entonces, el primer ordenamiento que vamos a hacer es el que se llama, que yo llamo arreglo en frame. Voy a recuperar el proyecto. Viene siendo lista de existencia, ¿verdad? Bueno, entonces ya nuestra aplicación lo que hace es generar datos aleatorios. Por ahí preguntaban que si había que generar más. ¿De qué es el tema del proyecto? ¿Se acuerdan? De vinos, ¿verdad? Entonces, los lugares donde expenden ese vino, donde lo venden, bueno, allá en esos tiempos se llamaban hostales. Y ahí viene un ejemplo con 4, pero ustedes, pues como aquí, ¿verdad? Aquí son muchos empleados. Es como si yo hubiera puesto un ejemplo, perdonen, 100 empleados. Es como si yo hubiera puesto un ejemplo con 4 empleados. Pero obviamente el usuario me va a decir cuántos empleados son, el usuario me va a decir cuántos hostales son. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es agregarle botones para hacer el ordenamiento del tiempo trabajado. En el proyecto, aparte de eso, se les pide ordenamiento alfabético. Ese yo no lo voy a hacer aquí, porque ustedes ya saben cómo hacerlo. Bueno, entonces vamos a agregar un botón. Ya ven que dice ahí que les puede tocar arreglo en frame, arreglo encapsulado o arreglos paralelos. Entonces vamos a hacer el primero, que es arreglo en frame. Pues lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Aquí va a decir arreglo en frame. Y vamos a poner, cambiar el tamaño. Es un botón, sí. Un botón. Vamos a ponerle aquí tamaño. Le hemos estado poniendo 24, ¿ah? Arreglo en frame. Bueno. Y así se va a llamar el botón, JBoot. Insisto, ustedes el que les toque, ese van a hacer los dos ordenamientos con ese mismo método que les toque. Yo aquí voy a hacer los tres para mostrar cómo se hace cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere arreglo en frame? Se supone que yo voy a ordenar el tiempo trabajado, pero obviamente que no es solo la columna del tiempo trabajado. Se tiene que ordenar o se tiene que ir al mismo tiempo el nombre, su horario de entrada y su horario de salida. Entonces, eso hace que realmente lo que yo tenga que ordenar es la lista de empleados, ¿sí? Y siguiendo como criterio el tiempo trabajado. Y ahí es donde entra el concepto del arreglo. Para ordenar necesitamos un arreglo. Pero ¿de qué va a ser nuestro arreglo? ¿De qué tipos de datos va a ser nuestro arreglo? Bueno, vamos a crear una clase. Voy a aprovechar aquí unas notas que traigo. Acá está. ¿Sí? Será el ordenamiento del tiempo trabajado de 3 formas. El inciso A, con arreglo de empleados en el frame de la aplicación. El segundo, encapsulando ese arreglo en otra clase. Y el tercero, con arreglos paralelos. Bueno, entonces quiere decir que vamos a crear una clase. Vamos a agregar una clase. Y aquí está el diagrama de clase, es el inciso A. Es necesario crear otra clase que contenga el nombre que va a tener de atributo nuestra clase empleado. ¿Cómo vamos a encapsular los datos de un empleado de nuestra aplicación? Bueno,
va a tener un nombre, un horario de entrada y un horario de salida. Y como método de cálculo va a tener el tiempo trabajado, que me va a regresar como el resultado, pues un horario, ¿verdad? Que realmente no se considera como un horario, sino como es como un tiempo, es como un intervalo de tiempo, pero el formato es el mismo que un horario. Para efectos prácticos es un horario. Entonces, esta clase vamos a codificarla. Dice, entonces, cada renglón del JTable corresponderá a un objeto de la clase empleado. ¿Sí? O sea, yo voy a tomar un renglón y con esos datos voy a crear un objeto de la clase empleado. De la primera columna tomo el nombre, de las siguientes tres hago un objeto que va a ser el horario de entrada, de las otras tres un objeto que va a ser el horario de salida, y con esos tres datos voy a crear un empleado. Entonces vamos a agregar esta clase. Un objeto de la clase empleado, se creará un arreglo de objetos de la clase empleado y se aplicará el algoritmo de ordenamiento que vimos, que es el de la burbuja. Luego refrescamos al JTable los datos del arreglo ya ordenado. Entonces vamos a agregar esta clase, ¿sí? Vamos a ponerla por aquí. Digo, no son muchos datos los que tiene la clase, pero para tenerlos ahí a la mano. Vamos a agregar, pues, una clase. Oh. Aquí voy a agregar la clase nueva Java Class empleado. La clase empleado va a tener como atributos un string, que es el nombre, son privados, nombre del empleado. Luego va a tener un horario de entrada. Y va a tener un horario de salida. Bueno, voy a agregar un constructor. Ya ven que casi siempre agregamos constructor por default y luego el parametrizado. Como ahorita nada más voy a usar el parametrizado, pues voy a agregar solo ese. Entonces voy a aprovechar la inserción de código. Un constructor con los tres. Bueno, era más rápido por acá. Que genere los tres parámetros. Ándale. Nada más puse dos o qué. El otro no lo puse, ¿verdad? Ok, bueno, entonces mejor lo hago por acá, ¿verdad? Ok. Luego, vamos a generar nuestros métodos getSet. También de todos. Encapsulados ya están. El método toString creo que no me va a ser muy útil, es que no lo voy a generar. Y lo único que le vamos a agregar como un método propio es el tiempo trabajado. Entonces, ese no lo puedo hacer por inserción de código, obviamente. Vamos a hacer public. Sí, los getter y setter. Public, y luego, ¿qué será? Horario, va a regresar un horario. Se llama tiempo trabajado. ¿Y cómo se va a calcular el tiempo trabajado? La resta de la salida menos la entrada. Entonces va a regresar, le vamos a decir, de la salida, le vas a restar, ya tenemos un método que resta, el horario de entrada. Ya sabemos que ese método toma el horario de salida, lo convierte en dis, luego va a tomar el horario de entrada, lo convierte en h, hace la resta, me regresa un horario, y ese horario nosotros a su vez lo estamos regresando como resultado del método tiempo trabajado. Entonces ya tenemos ahí nuestra clase. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear en el botón que agregamos, vamos a crear de cada renglón del JTable un objeto de la clase empleado y lo vamos a meter en un arreglo de empleados. Y ese arreglo lo vamos a ordenar y luego, una vez ordenado, regresamos los datos al JTable. Bueno, ya está platicado, ahora vamos a codificar. Me voy a ir al botón arreglo en frame. Tenemos aquí
el botón aleatorio, bueno, el calcular, ¿dónde está el botón calcular? Es que creo que algunas cosas del botón calcular me pueden servir, porque aquí estamos creando un objeto de entrada de horario y un objeto de salida que también es un horario. Esto me puede servir. Nada más un detalle, ¿verdad? Voy a copiar este aquí. Del botón calcular voy a copiar este código, el ciclo. Luego vamos a ver qué le quitamos, ¿sí? Copio el ciclo, lo voy a poner acá. Bueno, me empieza a marcar un montón de errores pues, porque no conoce los elementos, los objetos. Ahora, a ver si se acuerdan de este detalle. ¿Por qué aquí en el botón calcular, con un solo objeto de entrada, vamos a ver el objeto de entrada es lo mismo para el objeto de salida? ¿Por qué fue suficiente una sola referencia? Y ahí creamos, en esa misma referencia, nada más le actualizamos con los métodos set, los datos, y lo usamos para todos los horarios de entrada. ¿Por qué acá no podemos hacer lo mismo en el ordenamiento? Es decir, ¿por qué razón en el ordenamiento cada renglón debe ser un nuevo objeto de horario de entrada y obviamente un nuevo objeto de horario de salida? Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos esto y lo ordenamos, realmente nada más se guardó el último objeto, porque como es la misma referencia se quedó en todos los lugares del arreglo y al ordenar pues nada más realmente era un solo objeto el que estaba ordenando. Entonces, por esa razón, el horario de entrada y salida yo lo tengo que crear, la instancia la tengo que crear dentro del ciclo para que en cada vuelta sea un objeto nuevo y ese objeto nuevo puede entrar individualmente al arreglo. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es crear esa entrada dentro del ciclo, pero ya no como una referencia nula, sino como un objeto. Vamos a tomar el de default, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Ah, aquí me equivoqué. Ahí va. ¿Y lo de abajo se va a quedar? No, esto no va. Esto no va. O sea, tiene que ser un objeto nuevo, ¿eh? Y luego, pues esto también lo mismo. Es más, pues aquí nomás le ponemos horario, ¿va? ¿Para qué hago tanto? Ahí está. Estamos creando un objeto nuevo cada vez. Cada vuelta es un objeto nuevo. Y en el otro, sí era un objeto nuevo, pero en la misma referencia. Entonces, a final de cuentas, solo quedaba un objeto. Bueno, entonces, pero previo a eso, yo necesito crear un arreglo de empleados. Es el que voy a ordenar. Entonces, aquí sería empleado, no, horario, sí, empleado. Estamos en el botón de arreglo, en frame. Empleado, y va a ser un arreglo, y va a llamar lista, igual a new empleado. ¿Cuántos empleados va a tener el arreglo? ¿De dónde vamos a tomar esa información? ¿Del qué? Puede ser del spinner, o puede ser del JTable, ¿no? ¿De quién? Del modelo get row count, ¿está bien? ¿Así? Ese método me dice cuántos renglones tiene y pues debe ser equivalente al número de empleados, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos la lista, ahora vamos a guardar. Esto no lo voy a poner, esto no lo voy a usar, más todo esto lo voy a quitar. Hasta ahí. Y lo que vamos a hacer es crear un objeto dentro del arreglo. Puedo crear el objeto y luego asignárselo a la posición del arreglo, pero pues lo puedo hacer de una sola vez. Le digo lista, subíndice R, aprovechando que la R pues es un contador que me va avanzando sobre el JTable y también va a ir avanzando sobre el arreglo. Es igual a un nuevo objeto, empleado, y pues nada más tiene un constructor, no puedo usar otro. Pues ya adivinó casi, ¿verdad? Pero nombre, ¿de dónde lo va a tomar? De la columna 0 del JTable. O sea, ya tenemos nosotros el objeto entrada y el objeto salida, que es lo que me pide el constructor. Me pide tres parámetros. Una cadena, que es el nombre, un horario, que es la entrada, y un horario, que es la salida.
Aquí coincidió, aquí se llama entrada y dentro del objeto también se llama entrada, es una coincidencia. Bueno, pero este nombre lo tengo que tomar del JTable, modelo.getValue del renglón R, columna, ¿cuál columna? La 0. Pero pues eso es un object. ¿Qué tengo que hacer para que lo acepte? Tengo que convertirlo a cadena. ¿Sí? Entonces quedó así. Ahí lo que estamos haciendo es crear el objeto empleado y asignarlo en la posición R del arreglo que también ya creamos. A ver ahí. Ahí se ve todo, ¿no? Sí. Vean aquí cómo los nombres de las clases los ponen en rojo. Bueno, porque yo le modifiqué el color, ¿verdad? Pero precisamente pues es como un repaso continuo, ¿no? Lo que veamos en rojo es que es una clase. Y lo que veamos en verde, así como no sé qué verde será este. Esmeralda bajito. Son los métodos, ¿verdad? Lo que vemos en azul son las palabras reservadas. Y lo que vemos en rojo son los operadores. Bueno, en naranja, creo que lo puse en naranja. Bueno, ya está el arreglo, ya está lleno con los datos de los empleados. ¿Qué sigue ahora? ¿Para qué queremos el arreglo? Para ordenarlo. Entonces vamos a hacer el ordenamiento del arreglo. Con el método, pues el único que he puesto es de la burbuja. For int igual 0 y menor que el tamaño del arreglo lista.length menos 1, así dice el método, y más, y luego otro for int j igual a i más 1, j menor que lista.length j más. Y aquí es donde vamos a preguntar cuál es mayor o cuál es menor, y en base al el método lo que va a hacer es, si es verdadera la condición, pues va a intercambiar los elementos. Entonces aquí sería un if. ¿Sí que? Lista, subíndice i es mayor. ¿Estará bien así? ¿La qué? ¿Aquí? Ahí no, es i más 1. Así dice el método. ¿Por qué me marca error ahí? Se supone que el ordenamiento es comparar y si se cumple, intercambiamos los elementos. ¿Qué está comparando? ¿Qué está comparando? ¿Qué tipo de datos está comparando? ¿De qué clase? Empleado, ¿ah? Está comparando empleados. ¿Qué es lo que queremos comparar? Bueno, ¿qué es lo que queremos ordenar? El tiempo trabajado. Entonces, aquí está comparando empleados, no puede comparar objetos. Entonces, le ponemos aquí punto tiempo trabajado, ¿sí? Y acá punto tiempo trabajado. ¿Por qué sigue marcando error? Tiempo trabajado, ¿qué tipo de dato es? Es horario. O sea, siguen siendo objetos. Tenemos que llegar hasta los datos primitivos. Bueno, entonces aquí lo voy a poner hacia abajo para que se aprecie mejor. Del tiempo trabajado, ¿cómo puedo? Aquí lo que estamos comparando es el horario de tiempo trabajado de cada empleado. Pero obviamente no podemos comparar directamente objetos. ¿Cómo sé si un horario es más grande que otro? ¿Se acuerdan que les pregunté al principio? Me dijeron, caray, no era ¿verdad? Dejen recuperar su... ¿Y que se puso el igual para esto o no? Siempre y cuando tuviéramos codificado el criterio en el método equals de cómo se comparan dos horarios, pero no lo tenemos. A ver, yo les dije, ¿cómo saben que el horario 2 es más grande que el horario 1? ¿Cómo saben que el horario 2 es más grande que el horario 1? ¿Por qué? No. ¿A poco si este 5 tuviera 59 segundos sería más grande? No, por la suma total de todo. No, pero sí. Primero nos vamos por las horas, ¿verdad?
O sea, el 1, dije el 2 es más grande que el 1. Bueno, ¿por qué el 1 es más grande que el 2? Porque 8 es más grande que 5. Pero ¿qué tal si fueran las mismas horas? Pues nos tendremos que ir a los minutos, ¿no? Y si son los mismos minutos, a los segundos. En lugar de eso, ¿qué dijimos? Si convertimos todo a segundos, nada más comparamos segundos con segundos. Y aparte, los segundos son primitivos, son enteros. Tenemos un método que tiene el total de segundos. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Punto total segundos de cada uno de los objetos, ¿verdad? Aquí lo voy a poner abajo. Aquí, ¿por qué ya no marcó error? Porque está comparando enteros que son primitivos. ¿Y qué va a hacer si eso es verdadero? Va a ser el intercambio del elemento, el elemento que está en la posición I, lo va a poner en la posición J, y el que estaba en la J lo va a poner en la I. Para que eso pueda ocurrir, tenemos que guardar el objeto que está en la primera posición, porque al asignarle el segundo objeto se va a perder ese objeto. Entonces le vamos a decir, auxiliar, tiene que ser es auxiliar del tipo de dato del arreglo. ¿Qué tipo de dato es mi arreglo? Empleado, ¿va? Vamos a intercambiar no sus horarios, no su tiempo trabajado. Vamos a intercambiar todo el empleado, que tiene que ir con todos sus datos. Entonces, empleado auxiliar es igual a lista subíndice I. Y luego, lista subíndice I, ¿por qué ahora está haciendo eso? Es igual a ¿qué? Lista subíndice J. Y lista subíndice J es igual a ¿qué? Aux, ¿verdad? Eso es para lograr el intercambio del elemento que estaba en I y el elemento que estaba en J. Se van a intercambiar. Si no hacemos esto del auxiliar, cuando hagamos la primera asignación se va a perder el primer objeto. Bueno, ya está ordenado. ¿Ahora qué hacemos? Ahora hay que actualizar el JTable, ¿verdad? Porque el usuario pues, no se va a dar cuenta que está ordenado hasta que lo vea en el JTable. Entonces vamos a otra vez a recorrer el JTable. R igual 0. R menor que modelo. El tamaño del arreglo coincide con el número de renglones del JTable, ¿verdad? De ahí salió el tamaño. Get row count, por eso da lo mismo aquí poner el modelo get row count o lista.len. ¿Cómo? Este ciclo, sí. Este ya es otro ciclo. Este es para regresar los datos al JTable. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es modelo.setValue. Vamos a poner primero el nombre. O sea, los datos que están en el JTable ya se van a borrar y se van a actualizar con esto que estamos aquí. Ahora la información ordenada no está en el JTable, está en el arreglo. Por eso lo tenemos que regresar. Entonces sería lista subíndice I punto, ¿qué va en la columna 0? El nombre. Entonces aquí ¿qué le pondríamos? Punto get nombre. Ah, no, pues está mal eso, ¿verdad? Es R. Entonces, vamos a poner ahora su horario de entrada. Tenemos columnas para horas, minutos y segundos. Modelo.setValue. Ahora va a ser en la columna 1. Este es el horario de entrada. ¿Sí? Va a ser de lista I. Vamos a extraer. Lista I es un empleado. Lista R, perdón. Lista R es un empleado. ¿Sí? De ese empleado, ¿qué necesitamos? Su horario de entrada. Se llama get entrada. Pero no va todo el horario de entrada en la columna 1, ¿verdad? ¿Qué va? Solo las horas. Get entrada me regresa un horario. Y de ese horario nada más quiero las horas. Eso va en la columna 1.
Y luego, pues tenemos que hacer esto para la columna 2 y la 3. ¿Pero qué cambia? Get minutos. Y acá get segundos. ¿Se queda? Y luego, ese es el horario de entrada. La columna es la 2 y la 3, ¿verdad? Y luego para el horario de salida es algo similar, ¿no? ¿Qué sería para el horario de salida? Pues solo cambia el predica y entrada que es. En lugar de entrada, get salida. Porque se trata de ordenar por el criterio del tiempo trabajado, pero se tiene que ir con todos sus datos del empleado. Y aquí las columnas que son 4, 5 y 6. ¿Qué falta? ¿Se imaginan que lo dejemos así? Nos van a demandar. Sí, porque ya está internamente en memoria está ordenado en el arreglo, pero no actualizamos el tiempo trabajado. Entonces, pues no va a corresponder a los empleados el tiempo trabajado. Nos falta el tiempo trabajado. Punto, set value. Ese sí tenemos una sola columna para el tiempo trabajado, ¿no? De lista R, ¿qué vamos a mostrar? Tiempo trabajado. En la columna 7. Ahí sí, como es todo el horario lo estamos mostrando en una sola columna. ¿Por qué no se le pone las millas? ¿La qué? ¿No se le pone comillas? ¿No? No, porque estamos en el set. El set, como recibe un object, vean que recibe cualquier tipo de dato, ¿sí? Bueno, vamos a probar eso. A ver, voy a checar aquí. En mi caso, Natalia Pérez Martínez es la que trabajó más. Y Martín Pérez Mota trabajó menos. A ver, vamos a poner el green frame. Ahí está, Martín Pérez Mota trabajó 4 horas y Natalia Pérez trabajó 12. Ya está ordenado. ¿Por qué no nos metimos con el total? ¿Sí? ¿Por qué el total no nos preocupó? Porque la suma no cambia, ¿verdad? Nomás cambiaron los lugares de los empleados. Bueno, al que le tocó arreglo en frame, esto es lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Cuál sigue? El encapsulado. Yo creo que nada más vamos a alcanzar a hacer 2. El encapsulado, ¿sí? Bueno, el encapsulado, tengo por aquí otras notas. Viene siendo este. Ordenamiento encapsulando el arreglo de empleados. O sea, el arreglo de empleados ya lo vamos a tener, pero ahora vamos a encapsular ese arreglo en otra clase que, ¿cómo vamos a llamar? Empresa. La empresa va a tener como atributo una lista de empleados. Por eso está aquí el diagrama de esta manera. La clase se va a llamar empresa, va a tener un arreglo privado cuyos elementos van a ser empleados. Y el método que va a tener es ordenar. O sea, el ordenamiento se va a hacer dentro de la clase empresa. ¿Sí? Entonces vamos a codificar esta clase. Ponerla por ahí. Bueno, vamos a agregar la clase Java Class Empresa. Es decir, al que le toca arreglo encapsulado, va a necesitar la clase base, que en este caso es horario, y va a necesitar una clase de un arreglo o sea, 2 clases, ¿ya? Al que le toque encapsulado van a necesitar 3 clases. Aparte de la de nombres, esa no la estoy contando.
Bueno, la clase empresa va a tener lista, ¿sí? Voy a poner un constructor. Aquí la inserción de código no me ayuda mucho porque maneja el parámetro todo el arreglo y a mí me interesa manejar el parámetro un elemento del arreglo. Entonces voy a poner aquí un constructor así tecleado que va a recibir un número de empleados. ¿Cuántos empleados va a tener la empresa? Entonces aquí vamos a crear el arreglo. El arreglo, la referencia está creada como un atributo, pero la dimensión se la vamos a dar en el constructor. New empleado n, ¿sí? Luego, acuérdense aquí crea un arreglo de referencias nulas. Si se le pasa un 5 ahí al constructor, va a crear 5 espacios nulos donde van a ir empleados. Esos objetos todavía no existen. ¿Cómo van a llegar esos empleados ahí? A través del método set. Entonces vamos a poner el método set, public void, porque es un set empleado. El método set va a recibir dos parámetros, el empleado que va a poner y en qué posición. Entonces va a recibir una referencia de empleado y una posición. Y vamos a validar que esa posición esté dentro de los límites del arreglo. Si posición es mayor o igual que 0 y posición es menor que lista.len. O sea, si son 20 empleados, la posición tiene que estar entre 0 y 19. Es lo que estamos validando aquí. Si eso es cierto, entonces en la lista, en la posición posición, se va a registrar el empleado E. Es una referencia de un empleado. Y luego vamos a poner el método get empleado. Pero el get empleado sí va a regresar algo, ¿no? ¿Qué va a regresar? La idea del get es que me regrese un elemento del arreglo. ¿Qué tipo de datos es nuestro arreglo? Aquí lo dice. Empleado. Entonces, el get empleado me va a regresar un empleado. Y lo único que necesita es la posición. Acuérdense que este es como el set value add, pero como es unidimensional, solo requiere una posición. Pero es la misma idea. El get empleado es como el get value add. Me regresa un elemento de la tabla del JTable. Aquí me va a regresar un elemento del arreglo que dentro se llama lista. ¿Cómo se llamará el arreglo que está dentro del JTable? Pues quién sabe, eso está privado. Entonces vamos a decirle aquí, necesito nada más la posición. Y pues la validación es la misma. Vamos a regresar un elemento siempre y cuando exista dentro del arreglo. Lo voy a copiar ahí. Si eso es cierto, va a regresar el empleado que está en lista, posición. ¿Así? Pero como me obliga a regresar algo que tenga que ser una referencia de empleado, o si no no tengo nada que regresar, entonces ¿qué hago? ¿Qué regreso? Aquí me obliga a regresar algo. La condición es para que regrese, si tiene 50 empleados la empresa, la posición tiene que estar entre 0 y 49. Si me ponen ahí en posición 80, pues no va a existir. Me lanzaría una excepción, es lo que estamos validando. En caso contrario, que regrese un nulo, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a poner el ordenamiento. Mande. Ahí. Ahora lo que sigue es el ordenamiento. ¿Sí? El ordenamiento regresó nulo. Si no lo encuentra, regresa nulo. Eso ya lo habíamos hecho en
en otra clase. Bueno, bueno, es que sí va a marcar un error, pero se supone que quien va a pedir la información debe asegurarse de que esté dentro del rango, ¿sí? O si no, que valide si no es un nulo. O podemos lanzar una excepción, ¿verdad? También. Pero vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a hacer el ordenamiento. El objetivo de la clase es encapsular un arreglo para poder hacer el ordenamiento. Entonces vamos a poner aquí public. El ordenamiento no va a regresar nada. Nada más va a ordenar el arreglo. Ordenar, ¿sí? Y pues este ordenamiento es exactamente igual que el que tenemos acá en el frame. Hasta coincide los nombres. O sea, este que tengo aquí, lo voy a copiar. No van a reclamar porque copié y pegué, ¿verdad? Lo voy a copiar de ahí y lo voy a pegar acá. Y no le voy a hacer ningún cambio. El método de ordenamiento. ¿O el ordenamiento? El código que lo ordena. Coincidió porque el arreglo se llama igual, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear el botón primero. Entonces, sería aquí el botón. Pues dejen copiar este. Y este se va a llamar arreglo encapsulado, ¿sí? Por favor, en el proyecto no me van a poner dos botones, uno que diga sí y otro que diga arreglo encapsulado. Es que nada más les va a tocar uno u otro, ¿sí? Les va a tocar uno u otro, ¿sí? No, es que a veces me ponen y arreglos paralelos. O sea, hicieron lo mismo que en el ejemplo. Nada más les va a tocar uno. Nada más que les van a tocar dos ordenamientos. El normal, el descendente o ascendente, no me acuerdo cómo está ahí, y el alfabético también. Yo aquí no estoy haciendo el alfabético. Bueno, voy a copiar voy a copiar esto y vamos a ver qué nos sirve y qué no nos sirve, ¿sí? Voy a copiarlo del botón de arreglo en frame. Todo, es más, sí, todo. Voy a copiar todo. Y a ver qué le quitamos. Lo voy a copiar aquí. Todo el botón de arreglo en frame. Bueno, excepto las llaves del evento, ¿no? Entonces, aquí estamos en arreglo encapsulado. Ya este arreglo que está creado aquí, nosotros ya lo vamos a tener dentro de una clase que se llama empresa. Entonces, más bien aquí lo que vamos a crear es un objeto de la clase empresa. Le voy a cambiar, ¿eh? En lugar de empleado va a ser empresa. Y pues no va a ser un arreglo de empresas, va a ser una sola empresa. ¿Y cómo le llamamos a la empresa? Una empresa así conocida, Lala. Es igual a new, empresa. Y nada más tengo un constructor, ¿sí? Ese constructor me pide cuántos elementos va a tener, cuántos empleados va a tener la empresa. No son corchetes porque es un constructor. Entonces, aquí, esta empresa va a tener el número de empleados que tomo de los renglones del JTable. Luego, esto me parece que está bien. Sí necesito un horario de entrada y otro de salida individual por cada empleado. Pero pues esto no me va a servir como está, ¿verdad? Ahora lo que necesitamos hacer con estos datos, lo que no se ve ahí, lo del arreglo, ¿sí? Lo del arreglo. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea?
vamos a alimentar la empresa, le vamos a registrar un empleado. ¿Sí? Entonces, ¿la empresa cómo se llama? Lala. ¿Cuál es el método que tiene para registrar un empleado? Ahí está el acordeón. Set empleado. ¿Qué me pide set empleado? El empleado y luego la posición. La posición está fácil. La posición es la R. La posición dentro del arreglo coincide con el renglón del JTable. Pero el empleado, ¿cuál va a ser? Todavía no lo tenemos. Ya sea que lo creamos aquí o ya sea que lo creamos por fuera. Vamos a crearlo aquí. Empleado en, por ejemplo, es igual a new empleado. Le tengo que registrar un empleado ahí y lo estoy creando. Y este empleado requiere la entrada y salida, ya lo tiene. Me hubiera convenido no borrar lo que borré, ¿verdad? Y aquí, ¿qué le pongo? Modelo punto get value. ¿De qué columna está el nombre? 0. Pero esto hay que convertirlo a cadena. A ver, ahí está. Estamos creando un empleado con los datos del nombre que está en la columna 0, el horario de entrada y el horario de salida. Y entonces, ¿qué vamos a poner aquí? ¿Sí? O todo esto lo pudimos haber puesto en lugar de aquí ponerle new empleado. Ya tenemos nosotros aquí el empleado registrado con el método set. ¿Qué vamos a hacer después o qué es lo que venía después? El ordenamiento. Obviamente aquí ya me marca errores porque no existe el arreglo lista en este contexto. Está dentro del ala, pero el ala sabe cómo ordenar esa lista. Entonces esto lo voy a quitar, el ordenamiento lo voy a quitar y le voy a decir lala.qué. Ordenar. ¿Sí? Y luego, pues aquí ya no es lista R, ¿verdad? ¿Qué es? Y que le puse un poquito arriba, que se saca un error que no se le A ver, ahí chécalo. ¿Ya? Bueno, no sé ustedes. Yo voy a hacer esto. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Es control shift o control mayúsculas. Sí, déjenlo presionado y nada más denle clic en los renglones que quieran agregar. ¿Sí? Y luego ya borramos. ¿Y qué vamos a poner? Lala punto get empleado. Eso es lo que dejan las vacaciones. Empleado. ¿Cuál empleado? El empleado R. Anda, mire, ya, como ya me salí, ya no lo hizo en todos, porque me salí, ¿va? Bueno, ahí porque R. Sí, cuando ya le das clic en otra posición se borra todo eso, ¿no? Acá me marca error porque no sé qué hice y eché a perder ahí el encabezado del for, ¿no? ¿Sí? Acá, ¿verdad? Gracias. O sea, fíjense, lo que estamos haciendo con este ciclo es obtener del ala el empleado que está en la posición R y de ese empleado obtener la entrada y de esa entrada obtener las horas. Sí, ¿verdad? Pero se quitan, sí se quitan. Por ahí, cuando marca error en muchos lados es porque por ahí dejamos algo suelto.
y que fuera funcionando, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Hasta dónde? A ver, ahí lo dejo. ¿El for cuál? Borré el ordenamiento porque lo iba a hacer el objeto de empresa. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso que hice de múltiples cursores, lo vi en un video y dije, ¿cómo le hace? O sea, buscarle cómo le hace. ¿Eh? Sí, sí ayuda. En ciertos casos sí ayuda. Ok, vamos a probarlo. Bueno, para el usuario, pues no va a haber distinción en hacerlo de una forma o de otra. Ahí está, ya está ordenado. Aleatorios, calcular. ¿Está ordenado? A ver, ahí queda. Ahí va. Ahí mero lo dejamos. Pero un minuto porque ya nos vamos. Es que quería ver, aunque esté del proyecto, así rápidamente, ¿ya lo puedo quitar? Bueno, quería ver del proyecto algún, a ver, aquí está. Si hay internet, sí. Por cierto, ya vamos a tener la actividad del ahorcado, próximamente. Sí. Ese va, no, va a ser de este tema. Bueno, a ver. Me dicen que no coinciden, que están al revés, me dicen, ¿verdad? A ver, ¿por qué están al revés? Dicen, clave de generación. Puede ser, puede ser. Puede ser. Está para el jueves, ¿verdad? Más tarde pongo la asignación. Más tarde hoy, más tarde. Ah, domingo. ¿Cómo? Ahí voy, sí. Nomás estaba checando por qué está al revés esto. A ver, jóvenes. Final. Bueno, yo lo reviso con calma. ¿Por qué lo puse al revés? Seguramente me equivoqué, ¿verdad? Bueno, entonces, más tarde va a estar la asignación. Queda pendiente ver ahorita cómo hacerlo con arreglos paralelos. Al que le toque, pues hasta mañana lo vamos a ver, ¿sí?